Esto primero dar las gracias a todos los que hacéis posible esto. Aparte de las cuestiones técnicas, estáis haciendo una labor extraordinaria, sobre todo en un momento donde ahora no nos podemos juntar y donde las sesiones en los servicios pues tienen su dificultad para hacerlo. Entonces, desde aquí, gracias por invitarme y mi gratitud por todo lo que estáis haciendo. Bueno, este es un tema, pues como todos, son temas un poco, son actuales, son taquilleros y quizá muchísima gente de los que estáis aquí sabéis más que yo. Pero bueno, yo voy a dar una pincelada, como os decía al principio, un poco basado de cuando pasas la enfermedad, pues te pones a leer qué es lo que ha pasado y sacas algunas conclusiones, ¿no?, de las que yo he querido plasmar aquí y bueno, y que espero que al menos les haga pasar un rato. Bueno, esto también ha dado para hacer una pequeña publicación en nuestra revista, que es nuestra contribución o colaboración desde el hospital para con ella. Bueno, antes de empezar una enfermedad, y sobre todo una enfermedad que se trata de una pandemia, es importante echar la vista atrás, ver un poco la historia. La historia siempre es importante porque no deja de ser la razón por la que nos acaban pasando las cosas, ¿no? Esto está hecho ya de hace unos días. Yo jamás pensé, cuando esta enfermedad se inicia, que llegaran a haber tantos fallecidos. Para mí es una sorpresa que haya muerto tanta gente por esta enfermedad. Como todos sabéis, pues es una enfermedad que nace en China, o así fueron en los primeros momentos que se vivieron en esta ciudad, que no es tan pequeña. Esta ciudad tiene cerca de 12 millones de habitantes, ¿no? Y en este tipo de mercado al que se le echó la culpa. Me ha costado encontrar una fotografía antes de este mercado, antes de la pandemia. Si buscan ahora fotos, todos tienen mascarilla y no tienen este nivel un poco de desastre que tienen estos mercados, ¿no? Y muchas veces estas condiciones sociosanitarias son importantes para que los virus puedan mutar, y no solo los virus, sino que son en realidad una fuente importante de enfermedades, ¿no? Fechas importantes que tenemos que recordar, como a finales de diciembre del 2019 aparecen ya o se describen 27 pacientes con una enfermedad de una neumonía atípica y de un contagio de infección importante. Y como el 11 de marzo del año siguiente es declarado por la OMS como una pandemia. Estas son las dos personas claves, ¿no? La doctora, que era jefa del servicio de urgencias del hospital de Wuhan, fue la primera que dio la alarma. Y donde en un chat, el WeChat que llaman, que tienen en China, pues se le ocurrió, con la experiencia que tenía del SARS-1, el pedir esta PCR, el pedir estas pruebas para valorar el virus. Y cuando le dicen muy simplemente desde el servicio de microbiología, un servicio de microbiología en Wuhan extremadamente experto, y le dice que es un simplemente coronavirus, ella empieza a unir todo y ve la transmisión de persona a persona. Lo pone en el chat y el oftalmólogo Li Wenliang, que lo tenéis ahí, que todos conocéis, fue el que lo empieza a transmitir un poco y por el que las autoridades chinas, el Partido Comunista Chino, es el que empieza a reprimir y empieza a frenar estas cosas. Incluso el pobre doctor, pues como todos sabemos, murió, y se generó en China algo espectacular, que era una revolución y unas manifestaciones en contra que resolvieron haciendo héroe a este médico, y así se acabó con todo. Bueno, la historia tenemos, si veis ahí, todas las pandemias. No está actualizada, como veis abajo, la del coronavirus, ¿no? Pero ha habido muchas pandemias y con una cantidad de muertos muy increíble, ¿no? No solo la peste negra, la plaga justiniana casi se carga la población mediterránea, en casi un 25 o 30%. O sea, fijaros las pandemias cómo producen una mortandad y pueden llegar a eliminar, como eliminó casi el Imperio Romano en muchas de ellas. Fijaros este virus, el parecido que tiene con el coronavirus. Este es el virus de la gripe española. Es al final un H1N1, es un tipo de gripe A, ¿no? Fijaros el parecido, pero no solo en el virus, en la virología, sino si vamos hacia atrás y vemos las imágenes, fijaros que 100 años después casi tenemos, lo único que ha cambiado la foto casi es que es el color, ¿no? O los distintos, se cerraron también teatros, se cerraron todos. Fijaros cómo se ha repetido la historia 100 años después.
Y la pregunta que a mí me surge es, Dios mío, qué poco hemos aprendido, ¿no? Cómo no hemos tenido en cuenta estas posibilidades, y espero que en un futuro todo esto sirva para que nos preparemos un poco para cualquier otro tipo de infección o de pandemia que nos pueda llegar. Fijaros las distintas horas, las distintas noticias similares a las que estamos oyendo en los telediarios de toda la vida, ¿no? Y este es nuestro virus, es el famoso coronavirus, donde tiene estas proteínas de membrana o esta estructura que muy simplificada, ¿no? Importante es esa proteína S, porque esa es la proteína que se une al receptor ECA2. Y esta proteína en el coronavirus tiene la peculiaridad de que esa unión es 10 a 20 veces mayor que la que ocurría en el SARS y el MERS. Por eso esta infección se extendió de una forma tan importante por el resto del mundo, mucho mayor que a los otros 2 coronavirus que tuvimos en hace poquitos años también. Y es muy importante la proteína S. Fijaros en la parte de arriba, todos los sistemas que tienen, cada parte de esta tiene una función. Y seguramente haya más. Esta es la que controla la protección contra los anticuerpos. El S1 y S2 establece la infectividad que tiene, los HR, el tipo de replicación, modulan la replicación viral que tienen, ¿no? Esa es una de las partes donde más se ha estudiado y de donde nacen las vacunas actuales. Y así funciona el virus de forma muy esquemática, ¿no? El virus se adhiere al receptor y se introduce en la célula a modo de endocitosis, es decir, hace una entrada a través de la membrana y después de procesos complicados, que no es el momento de hablarlo aquí, pues se produce una replicación de su RNA. El RNA se replica a través del aparato de Golgi y se producen nucleocápsides hasta que sale el virus. De aquí salen copias, pues cientos de copias de virus de cada célula. La célula se altera su función nuclear y esta pobre célula ya ha alterado todo lo que hace suicidarse, entra en un suicidio celular llamado apoptosis. Cuando se produce todo esto, la llamada de auxilio que tiene la célula es hacia los sistemas inmunes, es decir, hacia las famosas citoquinas, ¿no? Y este es el proceso de las citoquinas. La primera reacción inmune, que es la inmunidad innata o inmunidad celular, es la llamada a los macrófagos, a las células endoteliales, un montón de células. Y estas establecen otro tipo de sustancias para actuar contra el virus, como son los factores de necrosis tisular o los interferones. Pero si este tipo de reacción llega tarde o está mal regulada, empieza a haber un feedback contrario, es decir, estas sustancias llaman a otras sustancias proinflamatorias como son las interleuquinas. Y aquí es donde se produce la catástrofe o esto que conocemos como el síndrome de tormenta de citoquinas, ¿no? Realmente son SIR, son un síndrome inmunológico de una reacción exagerada. Fijaros que en la parte de abajo, de aquí pongo el COX-2 que se produce a través de la interleuquina 1. Esto lo he puesto adrede porque activa las prostaglandinas, el ciclo de la ciclooxigenasa. Esto tiene importancia porque una de las cosas que yo me di cuenta es cómo respondía la enfermedad, sobre todo a los antiinflamatorios. Cuando el paracetamol ya no te hacía nada, el ibuprofeno que quedó, no sé cómo decirlo, prohibido prácticamente, tenía una buena solución. Bajaba mucho la inflamación, bajaba la fiebre y actuaba sobre ese sistema de COX-2. Ahora mismo en los pacientes ingresados, el antiinflamatorio, el AINE, que todos conocemos, es uno de los tratamientos que se pone, ¿no? Bueno, todos conocemos la enfermedad, no vamos a hablar ya de cosas que conocemos, pero sí se agrupaban, ¿no? En gente asintomática, gente moderada, con síntomas moderados, que eran la mayor parte de ellos. Un porcentaje más pequeño entraban en enfermedades mucho más severas que requerían hospitalización y hay un 5% de pacientes que iban a la UBI. Y si os fijáis, el porcentaje de muertes iba aumentando respecto a la severidad de la enfermedad, alcanzando en la UBI entre un 40 y un 50%. Y esto es un poco como a lo largo de los días iba la clínica de la enfermedad. Había que pasar la enfermedad y yo de este gráfico me acordaba mucho porque tenía en mente que había que pasar el día 12, el día 13. Si eras capaz de superar el día 12, el día 13, que era donde la mayoría de los pacientes ingresaban y podían ir a la UBI, ahí podías empezar a decir, bueno, un día más, y porque
el empeoramiento de la enfermedad se puede producir en 24 o 48 horas. Se puedes pasar de estar con tos o fiebre a tener un cuadro de estrés respiratorio en muy poco espacio de tiempo, ¿no? Y aquí vemos la radiología de que comentábamos al principio, ¿no? Los portátiles, como pacientes con radiología, bueno, no muy mala, en pocos días entraban en la UBI, entraban en un síndrome del estrés respiratorio. Fijaros el escáner, con qué pocas imágenes en la primera, con qué poquitas manchitas de vidrio deslustrados, cómo empeoraban a los pocos días. No empeoraban todos, porque veíamos muchos pacientes también que mejoraban, aunque les costaba especialmente cuando la edad era avanzada. Bueno, voy poniendo algunos casos. Estas son placas normales. Es un paciente con cuadros de tos, un tos persistente, mialgias con PCR positiva y una placa pues que la dimos normal, sinceramente, ¿no? Y sin embargo había lesiones en el escáner, aparecían lesiones de vidrio deslustrado. Si este vidrio deslustrado es muy tenue, es muy vidrio deslustrado, como podemos ver aquí, vemos que no tiene un reflejo a lo mejor importante en las placas de tórax, especialmente en esas placas portátiles, ¿no? Suelen ser, como ya las conocemos todos, bilaterales, con una distribución periférica, con afectación campos medios, campos inferiores. Pero hay muchas manifestaciones, hemos visto muchas manifestaciones radiológicas de la enfermedad. La enfermedad no solo era ground glass, iba aumentando la consolidación, formando imágenes en empedrado. Se pueden ver líneas B de Kerley también. Cuidado porque esto es una ingurgitación linfática y está asociado muchas veces a descompensaciones de insuficiencias cardíacas. Recordad que son pacientes, muchos de ellos de edad avanzada, con mucha comorbilidad. Vimos y se ve la dilatación vascular. Este es un signo quizás muy característico de la neumonía por la COVID-19. Otro tipo de infecciones víricas, como la de la influenza, no tiene esta dilatación vascular tan característica de esta entidad. Y luego veíamos patrones que son similares a la neumonía organizativa, como son, bueno, pues lo veis ahí, la imagen en halo, el halo inverso, el halo invertido. Y veíamos también, o se ven imágenes de vacuolización, de formación de quistes a nivel pulmonar. Esto no se sabe muy bien por qué se produce, probablemente sean quistes que estén ahí, el aumento de densidad las haga que aparezca normal, que las haga un poquito más aparente, o simplemente se trate, bueno, pues como se ven en otras neumonías, ¿no? Las neumonías por estafilococo, etcétera, que aparecen también imágenes similares o de vacuolización. Y los neumotoras, bueno, los neumotoras espontáneos son ya una forma de presentación más rara, ¿no? Vemos más los neumotoras producidos por los barotraumas. Aquí os pongo uno que es un neumotoras primario en un paciente por COVID que me cedió y fue curioso y lo discutimos el doctor Miguel Corral del Hospital de Ávila. Y la evolución de la enfermedad iba desde el patrón en vidrio deslustrado hacia la consolidación, se iba formando más densidad en las lesiones en las placas, hasta que iba evolucionando el tiempo y a lo largo de los días iba adquiriendo un patrón más intersticial, es decir, unas imágenes mucho más lineales. Pasaba, digamos, de ese patrón alveolar a un patrón mucho más lineal. Esta es la evolución de la enfermedad y además marca también el tiempo de evolución. Quiere decir esto que tú con estos patrones puedes decir el tiempo de evolución de enfermedad que tienen los pacientes. Y hay muchísimos artículos donde ven entre las primeras 5 días, entre los 5 y 14 días, cómo va evolucionando los diferentes patrones de la enfermedad. Pero es importante quedarnos con eso. Pasamos de un patrón de vidrio deslustrado y consolidación hacia un patrón intersticial. ¿Y esto por qué es? Por esto no lo entendíamos y gracias a la anatomía patológica que se empezaron a hacer en los pacientes, lo que todas las autopsias tuvieron en común es que había un daño alveolar difuso. Es decir, lo que se dañaba era el alveolo, se producía una alveolitis, había una enfermedad o afectación dentro del alveolo y esa afectación progresaba de una inflamación más leve a una inflamación posterior. Y eso es lo que iba dando esos cambios radiológicos. El alveolo primero se llenaba de líquido, después de más membrana hialina había hipertrofia luego de las paredes, que era lo que iba llevando con la formación de fibroblastos al distrés respiratorio. Pero es un distrés respiratorio que no lo tenemos que entender
como el estado que vemos en las placas finales ya de ese pulmón blanco. El distrés respiratorio es una evolución que parte desde desde un momento más inflamatorio hasta llegar a esa parte final. Fijaros, en los primeros momentos donde vemos el patrón en vídeo deslustrado, lo que vemos es una vasodilatación vascular, explica probablemente esos vasos dilatados. Vemos edema o agua en el espacio intersticial y también se va rellenando el alvéolo, primero de edema, células inflamatorias, después más de membranas y alinas. Esa ocupación alveolar va dando mayor consolidación hasta que vamos llegando de esas fases exudativas a la fase proliferativa o final del síndrome que conocemos radiológicamente como distrés respiratorio del adulto. Aquí ya se produce esa afectación intersticial. El alveolo ya está muy lleno y sobre todo ya hay más hipertrofia de los neumocitos tipo 2 y es lo que lleva a este final o patrón blanco. Pero estamos asistiendo desde una fase del síndrome de distrés respiratorio, de una fase exudativa hacia la fase proliferativa. Y esto es lo que marca el cambio de los patrones radiológicos y el tiempo de evolución de la enfermedad radiológicamente, ¿no? Vimos también cosas que nos sorprendieron, como pacientes que recibían corticoides en el momento apropiado, es decir, el componente inflamatorio jugaba un papel importante. Y si esa fase inflamatoria éramos capaces de cortarla, y el corticoide sabéis que es el antiinflamatorio per se que existe en la medicina, el antiinflamatorio más potente, fijaros la buena evolución que tenían estos pacientes y en qué pocos días borraba o eliminaba estas enfermedades alveolares, ¿no? Y esta inflamación éramos capaces de verla. Bueno, éramos capaces de verlas si administrábamos contraste. Y algunos de esos pacientes, como comentábamos con Salva al principio, que nos pedían los TAC para valorar el trombolismo pulmonar por el dímero de alto, pues empezamos a ver y con sistemas, bueno, TAC de doble energía, que ahora ya tendrán muchos de ustedes, veamos como imágenes, el 70 kiloelectronvoltios equivale a una imagen de 120 kilos, de los normales que hacemos con contraste. Pero con la doble energía, si pudiéramos bajar y aprovechar el efecto Compton, es decir, contrastar más la imagen, podríamos ver cómo tras ese contraste tenían realce esas lesiones. Como además, si hacíamos mapas de yodo, podíamos cuantificar la captación de esas imágenes. Llegaban a tener 1,5 miligramos por mililitro de yodo. Incluso este MC mide el realce que tiene la lesión entre el sin y el post-contraste, es decir, subían en torno a 50 unidades Hounsfield tras la administración de contraste. Es decir, este realce nos explicaba, o queríamos entender así, el componente inflamatorio de estas enfermedades. Pero vimos también cosas curiosas. Este es un paciente con un cáncer de colon y era de estos pacientes asintomáticos donde con el TAP vimos que tenía imágenes imágenes de coronavirus, ¿no? La PCR luego se demostró que fue positiva. Pero lo importante, este es un PET-TAC, cómo capta la glucosa esas imágenes de enfermedad alveolar. Ese componente inflamatorio también tiene su proceso metabólico que nos lo expresa el PET. Por lo tanto, esta era una parte importante, una parte donde podíamos aportar el poder cortar esa reacción inmunitaria tan inflamatoria. Bueno, se habló mucho también de los microtrombos y la enfermedad tromboembólica en esta entidad. Los microtrombos que se aparecieron en las autopsias también es algo típico del distrés respiratorio del adulto. Si ustedes cogen o hablan con los patólogos y hablan del distrés respiratorio, siempre tiene asociados microtrombos de fibrina. Por lo tanto, esto es un hallazgo característico también de esta entidad. Pero es indudable que hemos visto tromboembolismo en esta enfermedad. Tromboembolismo que la literatura engloba desde un 3 a aproximadamente un tercio de los pacientes. Y teníamos también marcadores que nos lo decían, como era el dímero D, la trombopenia que tienen muchos de estos pacientes, o las alteraciones de la coagulación, o el mismo fibrinógeno, que no deja de ser productos también hacia la degradación de la fibrina. El trombolismo pulmonar, la enfermedad tromboembólica, si la cogemos desde la base clínica, sigue la triada de Virchow, es decir, se puede producir o por un daño endotelial, o por estasis sanguínea, o por un estado procoagulante de la enfermedad.
Esto lo decía Virchow. Y aquí se cumple cualquiera de las tres. Daño endotelial hay por el propio virus. Estasis sanguínea. Los pacientes están encamados. La obesidad, que también es un factor o agravante, un factor predisponente al tromboembolismo pulmonar. De hecho, la mayoría de los pacientes que están en UVI son pacientes obesos. Y además el propio virus, por esa tormenta de citoquinas y especialmente la interleuquina 6, produce un estado procoagulante. De hecho, se le llamó un tipo de coagulopatía asociada al COVID. Al principio, y nosotros le dimos vuelta, hablábamos con la UVI si había una coagulación intravascular diseminada. Yo aquí me empeñé mucho porque faltaban, las plaquetas estaban bajas, pero sí que me convencieron. La CIP no deja de ser una diátesis hemorrágica. Y aquí predominaba más la parte tromboembólica que la parte hemorrágica. Por lo tanto, uno de los factores que producían esta enfermedad es estado de tromboinflamatorio. Y aunque veíamos trombos grandes como cualquier tromboembolismo pulmonar, también había un tipo de trombos que son pequeños, trombos periféricos, ¿no? Con dímeros D muy altos. Dímeros D a los que no habíamos casi asistido nunca. Por encima de 12.000, de 14.000, era cuando había más probabilidad de enfermedad tromboembólica. Estos pacientes se trataban con heparina y resolvían, pero a veces aparecían días después en otros sitios distales, también trombos pequeños y trombos periféricos, ¿no? De pequeños tamaños. Y vimos cómo cuando existía este tipo de tromboembolismo pulmonar, estas imágenes, que en principio eran las imágenes de la enfermedad, empezaban a tener una menor densidad. Es decir, estas lesiones empezaban a tener distinto tipo de atenuación, incluso mayor ausencia de vasos. Aquí probablemente es donde pudiera existir esa afectación microvascular. De tal manera que pongo esta imagen, porque si en alguno de los enfermos que se pone contraste y no se vea el tromboembolismo pulmonar, y vean estas imágenes con estas hipodensidades, vuelvan a repasar otra vez los vasos, porque probablemente encuentren ese tromboembolismo pulmonar. Bueno, entonces decidimos cuánto hay de esto. Entonces hicimos varios pacientes con contraste y le hicimos mapa de yodo. Bueno, más que mapa de yodo, esto es en energía dual se llama PVV, que es un tipo de perfusión pulmonar, digamos un momento de esa perfusión pulmonar, ¿no? Entonces, cuando la enfermedad es pequeña, no veíamos defectos de perfusión. El pulmón estaba perfectamente bien perfundido, ¿no? Sin embargo, este es el caso, como veis ahí, tromboembolismos pulmonares, veíamos defectos de perfusión, mucho. Pero era curioso porque son defectos de perfusión que no seguían la típica imagen triangular. Cuando vemos un tromboembolismo pulmonar, tenemos una imagen de alteración de la perfusión, pero con la típica imagen en cuña, base ancha pleural y dirigida hacia el illo. Son de morfología triangular. Y aquí sorprendía, no lo eran. Echamos la culpa a la técnica, que si el paciente se movía, etc. Pero esto se repetía, ¿no? Y además eran pacientes con una gran hipoxemia. Y le dimos alguna vuelta también a esto. Fíjese este paciente con las lesiones pulmonares típicas de COVID periférica, y cuando hacemos un MIP vascular aumenta la vascularización o aumentan los vasos en la zona donde estaba la enfermedad alveolar. Es decir, hay una mayor, vamos a llamarlo, neoangiogénesis en esa zona. Quizás también todo esto explique esa vasodilatación que podemos ver en los TAC de alta resolución. Si se fijan, zonas donde no hay esas alteraciones pulmonares, los vasos no son tan predominantes. Y sin embargo, cuando hacíamos este tipo de perfusión, a pesar de esos vasos, encontrábamos defectos de perfusión. Teníamos zonas de mayor oligoemia en esas zonas. Bueno, estos son diferentes modelos que fuimos fabricando para poder ver esas alteraciones de la perfusión. Tan solo es ir cambiando los dinteles y ir poniendo colores. Pero lo importante es que en las zonas donde había menor perfusión nos movíamos en 25, 30 unidades Hounsfield, mientras que en las zonas más perfundidas estábamos en torno a 50 o 60 unidades Hounsfield de captación. Es decir, veíamos o podíamos demostrar con los TAC con contrastes estas zonas de oligoemia. Incluso alguna imagen como esta, difícil de definir si ahí había enfermedad o no, podíamos observar también con focos pequeños o poco tal, como había mayor oligoemia, como la zona de captación aquí era más baja. ¿Y cómo explicamos esto? Pues tenemos que ir un poquito más allá del vaso, tenemos que ir hacia el capilar. Y esto es sencillo y está descrito en
en los libros. A mí, la gente que me conoce sabe que soy, bueno, es mi libro de cabecera, el libro de Patología General de Sisinio de Castro. Y cuando no entiendo una cosa, me voy a este libro. Y en este libro a mí me ha dado muchas explicaciones en medicina. Y una de ellas es esta. Cuando el alveolo es normal, el vaso fluye y es normal. Todo esto funciona normal. Pero ¿qué pasa cuando el alveolo no funciona? Cuando el alveolo no es capaz de difundir los gases, tanto la CO2 como el oxígeno. Pues el capilar dice, ¿para qué voy a irrigar una zona que no está oxigenada? Eso es perder el tiempo. Ese es un reflejo que se llama de Von-Euler-Liljestrand. Y lo tienen en este libro tan sencillito, lo tengo ahí atrás. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando hay estas zonas de mal aireadas, el vaso, el capilar se cierra, y al cerrarse el capilar es lo que produce esas zonas de oligoemia. Esto se llama un tipo de shunt arteriovenoso a nivel pulmonar. La hemoglobina, al estar cerrado el alveolo, no difunde. Las zonas sanas, por más que quieras oxigenarlas, la hemoglobina llega a un momento en que se satura. O sea, la parte sana puede irrigar todo lo que quiera estas zonas, pero la hemoglobina ya se ha saturado. Ya no podemos tener más oxígeno. Sin embargo, la CO2 tiene una difusibilidad 50 veces mayor que la hemoglobina. Por lo tanto, el oxígeno sí se puede, perdón, la CO2 sí se difunde, sí se puede perder. Y esto nos lo encontramos en la gasometría de estos enfermos. Veíamos, la PO2 es baja, sin embargo la CO2 se mantenía normal o no subía. Y esto era explicado por estas curvas de disociación de la hemoglobina y la difusibilidad de la CO2. Incluso el gradiente alveolo arterial que ven ahí aumenta por esos problemas de ventilación, denominados shunt. Este es un enfermo con energía dual y con esta perfusión pulmonar sin tromboembolismo pulmonar. Y veíamos estos defectos de perfusión, estas alteraciones, o mejor llamado oligoemia pulmonar, que explicaría esta base fisiopatológica que yo les explico. Los pacientes, si se fijan, cuando llegaban tenían bajos niveles de oxígeno, pero la CO2 estaba normal, e incluso por la hiperventilación la CO2 bajaba. Y se les llamó hipoxémicos felices. Muchos habrán visto pacientes que llegaban con valores de O2 muy bajos y sin embargo llegaban con muy poca clínica. No pedían oxígeno, no son pacientes como, no sé cómo decirles, como los broncópatas o el enfisema pulmonar, ¿no? Que te está pidiendo oxígeno. Son pacientes que llegaban con valores muy bajos y sin embargo no estaban sintomáticamente, la apariencia no era de tanto. Por eso se le llamaban hipoxémicos felices, por eso murieron mucha gente. En la primera ola yo recuerdo pacientes mayores donde por la noche se les dejaba con el oxígeno, se daban con la mano al oxígeno y perdían el oxígeno, y al día siguiente los encontrabas muertos, habían fallecido. Y termino, para no ser pesado. Este tipo de alteraciones de perfusión que encontramos periféricas, dijimos, ¿cómo es su comportamiento si repetimos el estudio unos minutos después? Y fíjense, el estudio a los 2 minutos tiene una alteración contraria a la primera. Es decir, ahora, mientras el pulmón elimina todo el contraste, quedan más realzados las zonas periféricas. ¿Y esto qué quiere explicar? Pues ahora es una de las cosas que estamos. Probablemente refleje primero el estado inflamatorio y también probablemente tenga relación con esa enfermedad intersticial que, como saben, todo componente con tendencia a la fibrosis, pues tiende a retener más ese contraste, ¿no? Estamos en esta fase del estudio un poco más difícil de explicar. Nos gustaría que esto pudiera contribuir para el momento, con esta imagen, de poder administrar el corticoide o el tratamiento antiinflamatorio en ese momento, que sea lo que pueda mejorar a los pacientes. Bueno, no sé si he estado en tiempo y bueno, reiterarles un poco que lo que quiero explicar en esta charla es un poco esta vivencia, estas preguntas que uno se hace y que simplemente con la observación y la capacidad que hemos tenido de tener tantos pacientes podamos llegar a explicarlas, a veces de una forma espúrea o ficticia, ¿no? Pero nos ayuda por lo menos a estudiar y a ir recordando las fases. Mi reconocimiento a todos los radiólogos y a todas las personas que trabajan en los servicios de radiología. Realmente
Los técnicos han sido una parte muy olvidada de este tema. Yo los veía como tenían heridas, incluso sobre todo en la primera ola donde no había medidas de contención, ¿no? Y tenían que estar con el EPI 8 y 10 horas, ¿no? Y me dieron francamente mucha pena. Valga todo ello mi reconocimiento personal. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Gabriel, por este repaso. Ha sido muy bien de tiempo, yo creo, como hemos empezado tarde, yo creo que hemos ido bien. Hay unas pocas preguntas o comentarios, no sé si la gente se va animando, pueden ir escribiéndolo en el chat. Empiezo, no sé si tienes acceso al chat tú también, pero Salva, sí, ¿no? Salva, sí, exacto. Salva pregunta si recomiendas utilizar el score de pronóstico, ¿no? En los informes radiológicos. Sí, claro. Todo lo que tengamos siempre un lenguaje común hay que usarlo, ¿no? El score te va dando el score de afectación, ¿no? De severidad en ese momento. Porque hay scores que pueden quedar al principio cuando llegas, das un score y el paciente puede evolucionar radiológicamente luego a estados de gravedad mayor. O sea, tiene capacidad para establecer la gravedad en ese momento. Claro, si tú la severidad que ves es muy alta, pues ya estás diciendo que la posibilidad de que pueda ir a la UBI son mayores. Siempre hay que tener un lenguaje común, por lo menos. Es verdad que ahora hay distintos tipos de gradación, unos le dan una ponderación a los números, pero al menos sí en el informe decir, si tú tienes una numeración, pues 8 de 25, pero decir leve, moderada o severa. Yo creo que sí es importante. No olvidemos que también ha salido, como los RAPS hay en todos los lados, el PIRAS, aquí también ha salido el CORRAPS, ¿no? Pero bueno, Procop ha sido uno de los que yo creo que ha empezado a llevar este tema. Bueno, está bien, es una forma de probabilidad, ¿no? De tener la enfermedad. El sistema de inteligencia artificial que veo que dice Salva, ¿no? Bueno, Salva también, sí. Sí, la inteligencia artificial nos puede ayudar, sobre todo si tenemos esas avalanchas de radiografías de tórax, ¿no? Entonces, tienes que informar, sobre todo cuando estás en plenos picos, ¿no? Tienes que informar montones de radiología, además en la guardia tienes que estar atendiendo al TAC, pues yo creo que pueden tener su ayuda. Como comentaba al principio, decía, bueno, los sistemas de inteligencia artificial ahora tardan su tiempo, ¿no? Yo tardo menos en informar una placa que lo que me tarda el aparato de inteligencia artificial, ¿no? Y a veces hay que retocarlos un poquito porque nosotros el que tenemos, por ejemplo, cuando el ground glass, cuando el vídeo ilustrado es muy fino, hay que andarlo recortando porque no lo coge de forma apropiada. Vale, luego Pep Figa pregunta que en primaria tienen acceso fácil a la ecografía pulmonar, si crees que estaría más indicada que la radiografía de tórax. Yo no soy no sé si ya me voy haciendo mayor, pero esto de la ecografía torácica se ha llevado a unos estados de exageración tremendos. Como esto ha sido el juguete para muchos especialistas, ¿no? Y ha sido también un criterio para que se compren ecógrafos en otros servicios. Bien, la ecografía torácica tiene su función en la UBI, en otros sitios te ayuda a ver el derrame, y aquí han tenido suerte porque la enfermedad es periférica, pero si la enfermedad se hace un poco central con la ecografía, no lo ves mucho. ¿Tiene su utilidad? Pues sí. Lo que no me gusta de la ecografía torácica es que se haya utilizado, incluso con tintes políticos, para fiesta para todos, ¿no? Ecografía. Aquí en Castilla y León se compraron 40 y no sé cuántos ecógrafos, que no sé si luego se han llegado a utilizar con el nivel que se tiene que utilizar. Para mí sí es una crítica. Vamos a ver, yo enseño, el enseñar es algo universal y tenemos que hacerlo. Nosotros nos han enseñado gratis y tenemos el deber de enseñar gratis. No hay problema. A mí lo que no me gusta es que se utilice cualquier motivo de estos para que políticamente se tomen decisiones de unos gastos que no nos podemos económicamente permitir. Muy bien, muchas gracias. El doctor Cay Vilanova pregunta si hay relación entre la hipoxemia y la hipercoagulabilidad. Bueno, como es una pregunta muy inteligente.
No lo sé exactamente. Cuando se producen estados de hipoxemia, como estamos acostumbrados a ver en los pacientes con enfermedad pulmonar crónica, fundamentalmente el enfisema y la bronquitis crónica, la hipoxemia lo que induce es un aumento de las células rojas, ¿no? Esa hipoxemia es el inductor de las células rojas. Por eso estos pacientes tienen estas pleocitosis. Si tú coges un EPOC, verás que tienen unas hemoglobinas tremendas. De hecho, yo que trabajé en urgencias muchos años, había pacientes que les hacíamos sangrías del nivel de células que tiene. Esa pleocitosis lleva a la hipercoagulabilidad, el aumento celular en los vasos sanguíneos es una de las causas de aumento de la coagulabilidad. Pero para ello necesita un tiempo para que se forme. Sin embargo, aquí el estado es agudo. No estoy convencido, pero es una opinión personal, que esa hipoxemia pueda ser la causa de la hipercoagulabilidad. Creo que la hipercoagulabilidad tiene más que ver con el componente propio e inflamatorio de la enfermedad y el daño endotelial que hace el virus que realmente la hipoxemia. Muy bien, a continuación Teresa Guerra levantó la mano, te doy turno de palabra, no sé si... Teresa. No la veo. Si quieres, dale tiempo y puedes ir a otra persona, a otro que pregunte, a otra pregunta. Bueno, le he dado en teoría, se le permite hablar, ya, yo creo que lo he hecho bien. Bueno, a veces hay también fallos técnicos, sé que se levanta la mano, pero bueno, le doy un poco de tiempo. Luego Yolanda Pallardó te felicita, ya lo has visto, Gabriel. Bueno, pero Yolanda Pallardó es muy amiga mía. Y luego Gerardo Rodríguez te pregunta sobre tu libro de cabecera, que le recuerdes el libro. Sí, el libro de cabecera es Don Siginio de Castro. A ver si lo tengo por aquí. Está un poco, a ver, ¿dónde estoy? No sé si se me ve, espera que me he ido a la pantalla para arriba. ¿Lo veis? Es que he perdido la... Sí, a medias, a medias. Levántalo un poquito. Se te ve. Sí, perfecto, perfecto. Este es el libro de tercero de carrera de medicina. Pero está viejecito porque está usado. Tú dices, ¿cómo son las adrenales? ¿No? Tú te vas a las adrenales y en un capítulo de adrenales resuelves todo. Te coges un capitulito de esto y de esto te lo llevas a la radiología y a mí me ha dado para un montón de ideas. O sea, mi mérito no es ninguno, el mérito es de este señor. Por cierto, el único catedrático que yo le recuerdo, porque yo estuve de alumno interno con él, ¿no? Una vez me olvidé el fonendo. Bueno, yo ya creo que me voy haciendo mayor porque cuento películas de viejos, ¿no? Me dejé el fonendo allí en la habitación de un paciente y cuando volví fui corriendo porque tenía clase o tenía que irme a casa a las 2:30 y me encontré a don Sisinio sentado con el paciente con un cuenco de sopa dándole de comer al paciente, ¿no? Y a mí eso me marcó porque no es fácil encontrar un catedrático que haga eso, ¿no? Entonces, para que veáis un poco la calidad humana de este hombre, de los que estoy seguro que muchos de los que me oyen estudiaron este libro. Muy bien, el autor te pregunta, porfa, Sí, yo creo que Sicinio, Gerardo, si pones la pregunta, como haya habilitado un... Sicinio de Castro del Pozo. Don Sicinio. Vale. A ver, tenemos un par de preguntas más. El doctor Canalías pregunta que cómo se explica que las consolidaciones capten contraste, pero que en el estudio de perfusión haya oligoemia. Claro, esto es ¿Cómo reaccionan las... Sí, claro, esta era el quid de la cuestión, esto no nos lo explicamos. Bueno, la explicación que encontrábamos eran los momentos inflamatorios. Si os fijáis, cuando hacíamos ese estudio tardío, encontrábamos también una captación, ¿no? Eso de ser por componente inflamatorio. ¿Cómo explicamos la oligoemia? Pues esto es, bueno, no es fácil, la verdad. Esa es la cuestión a la que le hemos dado miles de vueltas, porque la alteración tiene que estar a nivel capilar. Hay una parte posterior del capilar que no coge contraste y sobre todo que el alveolo cerrará esos capilares. Esa es la gran cuestión de por qué captan y sin embargo tenemos zonas de oligoemia. Probablemente sea
por el momento en el que tenemos la adquisición o el tiempo de la imagen del contraste. Si la haces muy precoz, probablemente estas lesiones no captan. Si tú llevas el estudio o lo haces a los 45 segundos en el TAC, que es como normalmente lo adquirimos, probablemente sí que veas la captación. Pero esa es la pregunta clave. Muy bien, y yo creo que casi para finalizar, la doctora Garriga pregunta si tenéis experiencia con el TAC dual en las secuelas, en el evolutivo, sí. Bueno, estamos con ello, ¿no? Ahora es cuando empiezan a venir todos los enfermos y estamos viendo un poco las secuelas. Bueno, un poco como lo estaréis viendo todos. Vemos secuelas con enfermedad intersticial y zonas incluso de líneas y de fibrosis, especialmente en los pacientes que han estado en la UBI, en los pacientes más graves. En otros pacientes sí que se ven de forma más aislada estas imágenes lineales. Y cuidado porque son enfermos que todavía tienen tos, o sea, son gente que mantiene todavía tos durante meses y suelen tener enfermedad intersticial o un poco engrosamientos algunos pleurales. Hemos visto también cómo todavía las consolidaciones cambian otra vez al ground glass, tienen componente todavía de ground glass, de vidrio ilustrado, que todavía duran algunas semanas o algún mes más. Hemos visto algún caso donde ese vidrio ilustrado muy fino, muy sutil, todavía permanece tiempo, ¿no? Pero bueno, lo que esperábamos, como cualquier síndrome respiratorio que se forma, sobre todo los de la UBI, el estado hacia esa fibrosis pulmonar o alteraciones intersticiales son mayores en los enfermos que han estado con enfermedad pulmonar más grave. Bueno, nos veremos en una próxima entonces para ver cómo van los resultados. Sí, Salva, bueno. no sé si quieres hacer... Sí. Hay una pregunta de la doctora Fares Salame, no sé si la quieres plantear, Noemí. A ver, dice que es que no había visto el otro. ¿Qué patrones de afectación definirías en la placa de tórax inicial al diagnóstico? Porque el patrón intersticial es más tardío, es esperable de modo más tardío. Bueno, la afectación inicial en una placa de tórax en los primeros días, tú puedes encontrar pacientes enfermos y que en los primeros días la placa sea rigurosamente normal, no veas enfermedad, ¿no? Luego lo que vas viendo son pequeños aumentos de densidad, muchas veces sutiles, ¿no? Donde según vas viendo cada vez más placas, los vas reconociendo mejor, sobre todo con esa localización periférica y en cambios medios o inferiores. A veces, bueno, nos juntamos, ¿te parece? ¿No te parece que hay ahí? Hay sutilezas antes de tal, hasta que aparece la consolidación, que es definitivamente mucho más característica. Pero, vamos, es muy frecuente encontrar radiografías normales en pacientes con enfermedad en los primeros días. De hecho, sería incluso la norma. Muchas gracias. Si quieres, dime, Salva, yo creo que... sí, antes de que tú acabes... Para acabar, sí, porque son las 9 pasadas ya, o sea que yo creo que lo cerramos ya. Sí, yo creo que, por lo menos para mí, Gabriel nos ha... Bueno, es una excelente charla, conferencia, Gabriel, pero nos has dado 3 mensajes. Primero, que tenemos que recordar un poco la patología, la fisiopatología, para entender un poco lo que estamos hallando. Después nos has enseñado imágenes maravillosas de TAC dual, de doble fuente, que son muy interesantes, y los que todavía no lo tenemos, pues yo creo que ha sido muy útil. Y después el mensaje, claro, es que has dicho que tenemos que seguir aprendiendo, intentar entendiendo un poco los hallazgos que estamos viendo en los pacientes con este COVID persistente que estamos viendo en este momento. O sea que muchas gracias, Gabriel. Sí, no tenemos que olvidar que aunque seamos radiólogos, somos médicos. Y esto es muy importante. O sea, no tenemos que renunciar a esta condición. Somos médicos y además, mientras un investigador en un laboratorio tiene sus mecanismos para investigar, nosotros tenemos los nuestros. Tenemos que tirar mucho de la observación, tenemos que tirar también del ensayo-error. Tenemos que ser humildes y saber que podemos ir por líneas que nos equivocamos, no pasa nada, esas también nos enseñan. Y esa es nuestra condición de lo que has definido y has resumido perfectamente, Salva. Somos médicos y somos investigadores. Tenemos el radiólogo,
tiene que pelear por eso y tenemos que estudiar mucho todos los días y ponernos al nivel de tal. Hemos tenido el gran papel en esta enfermedad. El gran papel ha sido la UBI, los anestesistas, por supuesto los neumólogos, pero ahí hemos estado también nosotros. Bueno, muchas gracias, Gabriel, por ilustrarnos de esta manera y muchas gracias a todo el mundo por la participación. Nos vemos en la próxima semana. Muy bien. Gracias. Que tengáis buen día. Adeu.